Desde la primera vez que vine a esta asamblea, les he recordado la necesidad que tenemos de renovarnos y de reinventarnos. Y no me refiero solo a este organismo o a esta Asamblea General, sino a todos los países, sobre todo a los que tienen circunstancias similares a las nuestras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela Gorriti, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y el día de hoy vamos a estar analizando algunos discursos de líderes mundiales que se dieron en los últimos días en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, el discurso de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, estuvo marcado por una retórica soberanista, por alusiones a la decadencia moral y social y a presentar a El Salvador como un ejemplo de superación de esa decadencia que de alguna forma es una ola que está llegando al resto del mundo, ¿no? Y que El Salvador ya pasó esa ola y ya está del otro lado y que puede ofrecer un ejemplo de superación para el resto del mundo. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Él es muy crítico con las influencias externas de otros países para resolver los problemas que uno puede tener, que un Estado-nación puede tener. Él en un momento dice que fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían. Tuvimos que entender que era nuestro deber romper nuestras cadenas y reclamar nuestro derecho a ser libres, ¿no? Esto es claramente una retórica reaccionaria en la que se reafirma la soberanía como un valor esencial frente al globalismo. Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85,000 muertos después y un país destruido. Después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha y luego, también amparados por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema, ni las instituciones, ni mucho menos las leyes. Todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática. También es una visión muy centrada en la política doméstica, más que en los problemas mundiales. Él no se refiere muy concretamente a cuáles son las causas de esta decadencia o de estos problemas que estarían aquejando al mundo, sino que lo hace de forma más bien indirecta, elíptica, ¿sí? Pero creo que es importante esta visión un poco compartida con Milei, que se sintetiza en la frase: no queremos decirle a otros países lo que tienen que hacer, cada país tiene que tomar sus propias decisiones y ver qué es mejor para su gente, y se coloca en este lugar de el amigo que pasó por un momento difícil y que tuvo que librar la batalla de su vida para superar esa decadencia, ese momento complicado. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse, pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. Se coloca en una posición de puedo aconsejar, puedo contarte cómo fue mi experiencia, pero no puedo o no debería decirte cómo tenés que vivir, cómo tenés que superar tus propios problemas, ¿no? Como que cada Estado-nación debe ser capaz de tomar las riendas de su destino y resolver sus propios problemas de forma individual. Lo primero que hicimos fue asegurar de estar del lado de Dios
Dios y del pueblo, porque ninguna transformación que valga puede ser obedeciendo poderes externos. En segundo lugar, creamos nuestro propio método, uno que estaba diseñado para nuestra realidad, creado por los que vivimos en carne propia esa realidad. Luego, el pueblo salvadoreño nos dio 2 votos de confianza. El primero fue cuando me eligieron como su presidente. El segundo fue cuando decidieron darnos, a través del órgano legislativo, la gobernabilidad. Al igual que en el discurso de Milei, vemos presente una visión pesimista del futuro que se sintetiza en esta frase de el mundo libre ya no es libre, ¿no? Aunque tampoco desarrolla mucho a qué se refiere con esta frase, pero sí después él agrega que el mundo se ha vuelto deprimido, hostil, sin esperanza, y que esto ha pasado a una velocidad sin precedentes. Indirectamente glorifica el pasado, ¿no? Esta idea de que el pasado fue mejor, el futuro no es muy promisorio. En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. Pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado. Pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado siguieran gobernándonos, o al menos compartiendo el poder. Pero esta vez les dijimos que no. Rechazamos el veneno y tomamos por primera vez, probamos nuestra propia medicina. Gracias a Dios funcionó. Colocar a El Salvador como que está ya más allá, que está del otro lado de la ola, de alguna forma lo utiliza para legitimar sus acciones muy drásticas, ¿no? que ha tomado para restaurar el orden y la seguridad pública en El Salvador, que fue también muy criticada por diversos organismos internacionales, por detenciones arbitrarias, por torturas y demás. Todas las decisiones que hacían falta para arreglar nuestro problema más urgente, la inseguridad, debían ser tomadas. De poco hubieran servido los esfuerzos que estábamos haciendo para mejorar la salud, la economía, si seguían matando a nuestra gente y los jueces y fiscales dejaban libres a los asesinos. De poco servía transformar la educación si desde las mismas cárceles las pandillas daban órdenes para matar cobardemente a nuestra niñez y reclutar forzosamente a nuestra juventud. No podíamos dedicarnos a invertir millones de dólares en construir infraestructura vial. Lo hacíamos, pero no iba a ser suficiente si los salvadoreños no podían caminar libremente por esas calles. Así que tomamos la decisión de depurar el Ministerio Público, la Fiscalía, el órgano judicial y el sistema carcelario. En esto de la decadencia y quiénes son los culpables, Bukele no es muy específico al respecto. Él se refiere a problemas como la indigencia, el crimen organizado, a quienes quieren controlar y censurar las plataformas de las redes sociales. Uno podría interpretar, bueno, para Bukele la indigencia, el crimen organizado serían los causantes de la decadencia, más no. En realidad yo creo que él presenta estas cuestiones, la indigencia, las pandillas, la delincuencia como síntomas de la decadencia y no como el problema, ¿sí? Son pruebas de la decadencia y no culpables. Los culpables son los políticos tradicionales, la política tradicional que no ha podido afrontar estos problemas. Personas que nunca usaron su poder y su influencia para exigir seguridad por nuestra gente asesinada, de pronto estaban en contra de nuestras decisiones para detener la masacre. Países que nunca condenaron el asesinato de 30, 40 y hasta 50 salvadoreños por día. De pronto nos exigían explicaciones de por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o a los jueces. ¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso? ¿De quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo? Es responsabilidad del gobierno, del órgano ejecutivo, sí, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario. Los culpables de alguna forma sería el establishment político, los políticos tradicionales como Lula da Silva, etc. Hubo grandes ausencias en su discurso como el cambio climático, el asunto de los conflictos en Medio Oriente, en Ucrania, la reforma de la ONU tampoco estuvo presente. De ser reconocidos por la violencia, hoy nos reconocen por nuestros paisajes, por nuestras olas y sobre todo por nuestra valentía. Hoy el mundo puede ver todo nuestro potencial. Tenemos un país lleno de maravillas por ofrecer. Los que nos visitan pueden desayunar en la playa, surfear olas de calidad mundial en un mar que tiene la temperatura ideal todo el año. Bueno, se refirió sí al asunto de la libertad de expresión, de la propiedad privada como valores superiores a ser preservados. También utiliza esto de alguna forma para justificar estas políticas
de seguridad tan polémicas, tan controvertidas que ha tomado en El Salvador, este sacrificio de alguna forma de los derechos humanos en pos de la seguridad. Señalan una frase de encarcelamos a miles pero liberamos a millones. De alguna forma da a entender que la libertad y la seguridad es solo para la gente de bien, a la gente buena, y que la represión puede ser un mal necesario para la estabilidad y el orden, y que El Salvador en ese sentido puede servir como un ejemplo o como un refugio de esperanza para superar esta decadencia que se ve en todo el mundo. Hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. No solo somos el país de América Latina con menos homicidios per cápita, por mucho, sino que también hemos reducido todos los delitos al mínimo. La gente ya puede caminar por las calles que por mucho tiempo estuvieron prohibidas por las pandillas. Los negocios ya no pagan extorsiones. Los niños ahora pueden salir a jugar a los parques sin miedo a que los recluten o los maten. Por último, en el asunto de la libertad de expresión, que él hizo mucho énfasis, yo creo que está bueno tener en cuenta que la libertad de expresión no es libertad de desinformación, ni de atacar a la democracia, ni de difundir discursos de odio, que muchas veces además violan las legislaciones nacionales, y creo que estos líderes intentan escudarse a veces en la libertad de expresión para justamente difundir desinformación, apelar a discursos de odio y a la movilización emocional de las personas para cumplir sus objetivos políticos. Creemos que el mundo también necesita renacer, pero esa será decisión de cada pueblo. Nosotros en El Salvador estamos dando el ejemplo, marcando un camino por si alguien más también lo quiere recorrer. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo.